Un segundito ya. La presentación, Ceci. Aquí al próximo nivel, creo que llegaremos a... ¿Ya? Sí se ve, Inge. Gracias. Ahí vamos entonces. Bien, habíamos visto lo siguiente, habíamos visto que los materiales, diferentes materiales, ahorita con eh, con música. Cristian Flores, Jimena Montaño. Ya. Muy bien. Entonces, diferentes materiales tienen diferente elasticidad, todos hemos visto. Hemos visto que hay fallas, ¿no es cierto?, por presión. Si la presión es demasiado grande, entonces va a romperse la tubería en algún lado. Básicamente se rompe en las juntas. He oído en alguna prueba hidráulica de uno de los nuevos ductos que está haciendo, el, se habría roto en el tubo, lo cual es muy extraño, demasiado extraño que se tuvo antes que se deje escapar agua por digamos, las juntas, ¿no es cierto? Es bien difícil, señores, ¿no es cierto? Hay que ver qué es lo que está pasando con el tubo, de repente tubo de mala calidad, no sé. No me consta, no podría decirles a ustedes esto ha sucedido, ¿no es cierto? No, en realidad no sé qué es lo que ha sucedido. De repente es una sola falla de la prueba nomás. Pero ahí está. Pues ya hay que ir a ver qué es lo que ha pasado. Entonces, se pueden hacer varias pruebas de flujo transiente. Uno de los programas más empleados es el Hytran, Acutec de Australia. Tiene el Hytran. El Alievi de la UPB de España. Eh, decía, mi hijo está haciendo, es maestrante en la UPB española y a él, es creo gratuito, a ellos les dan el Alievi, el Ariete, que es el que les he mostrado ayer, no cuesta mucho y te ayuda un montón. El Kiwi Pipe, este probablemente sea el más poderoso, pero también cuesta. El Kiwi Pipe cuesta mucho, mucho. Pero en materia de agua potable, en materia de redes, probablemente este Kiwi Pipe sea el mucho más poderoso. De hecho, esta Kiwi Pipe era el antecesor del WaterCAD. Yo tengo cuando yo estaba estudiando en la China, creo que así me dieron el Kiwi Pipe. Y después cambió a Cyber no sé qué, que tengo por ahí. Tengo el original de Cyber. Y después ahora es Water Gems, ¿no es cierto? Pero la madre es ¿no es cierto? Creo que es California o Kentucky University o algo por el estilo ese. Pero es un programa muy bueno, muy poderoso. Si alguien tiene la oportunidad de comprar el Kiwi Pipe, ese es el programa que uno debe utilizar. Y el Waterhammer, que es de la Bentley, es muy común aquí en Cochabamba, ¿no es cierto? Lo vende el amigo y por 10 pesitos, ¿no? Pero no utilizo este, utilizo el Ariete.
Me gustaría tener este otro. No hay duda de que me gustaría tener este otro, que es el Kiwi Pipe, ¿no es cierto? Pero evidentemente a veces no es posible. Bien, ¿cuál es la metodología general de procedimiento? Primero hacemos una preselección de los métodos que se pueden emplear para la protección antigolpe de ariete. No todos son aptos, ¿no es cierto?, para poder hacer el golpe de ariete. Corremos el software con el medio de protección elegido, efectuamos un análisis de sensibilidad, aumentamos diámetro, disminuimos tarado, hacemos muchas cosas. El análisis del golpe de ariete no es uno solo, no es que haces y después te olvidas, no hay eso, ¿ya? Entonces tienes que ver cómo estamos efectuando el análisis de golpe de ariete. Bien, cada fabricante ofrece las informaciones respecto a su producto. La clase o resistencia de la tubería, por ejemplo, clase 9, ¿no es cierto? Clase 10, 21, en fin, todas esas cosas son de los fabricantes de las tuberías, ¿no es cierto? El fundido que es ahorita lo que estoy trabajando es clase K7, 9, era antiguamente con la ISO de 1995, con la ISO del 2009 ya tienen clase 20, clase 40. Los clase 20 son 20 bares, obviamente, ¿no es cierto? Entonces ya incluso hoy en día las tuberías de fierro fundido ya no se especifican por el espesor de la pared, sino más bien por la presión. Igual que este, clase 9. Clase 9 es 90 metros de columna de agua. Clase 10, 100 metros de columna de agua. Este SDR es el Standard Diameter Ratio, ¿no es cierto? Es la relación que hay entre el diámetro externo y el espesor, ¿no es cierto?, de la tubería. Es una denominación básicamente de la industria petrolera. Y la industria petrolera tenía los SDR, Standard Diameter Ratio. Nosotros hemos adoptado muchas de nuestras tuberías, sobre todo las tuberías que compramos para alcantarillado, vienen con la identificación SDR. Las demás para agua potable vienen por clases, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos actualmente en Bolivia. Los fabricantes te van a dar más la resistencia a la rotura de la tubería. Una cosa es la resistencia a la presión nominal y otra cosa es la presión a reventarlo a la tubería, ¿no es cierto? La diferencia entre estos dos se llama factor de seguridad, más bien llamado factor de servicio. Por ejemplo, la Pan Saint-Gobain para su tubería de fierro fundido te da un factor de servicio FS igual a 3. Quiere decir que te va a aguantar 3 veces la presión nominal, ¿no es cierto? Pero no es bueno diseñar con el factor de servicio para golpe de ariete. Y la American Water Works Association, AWA, y la norma boliviana también establece un máximo de 1.5 veces la presión nominal de trabajo para tuberías de acero y polietileno. Y es lo que han visto el día de ayer cuando le estaba haciendo la demostración del uso del software Ariete, ¿no es cierto? En verde estaba la presión nominal y 1.5 veces más arriba estaba la presión esta, presión máxima de trabajo, ¿no es cierto? Entonces son esas cosas que tiene que tomar en cuenta a la hora de estar calculando estas cosas, ¿no? Entonces, vean por favor. Presiones negativas. Las presiones negativas son terribles, ¿no es cierto? Causan vacío y causan lo que se llama el aplastamiento de la tubería. Este es el aplastamiento de la tubería. Se aplasta la tubería, ¿no es cierto? Generan presiones externas. El colapso se da por pérdida de la estabilidad de la sección transversal, ya no es redondita, se va a hacer un 8, ¿no es cierto? Va a haber una pérdida entonces de la sección. Ya no es redondo, va a ser más bien un signo infinito a veces, ¿no es cierto? A veces se aplasta tanto que son dos orejitas nada más, ¿no? Entonces no existen datos para calcular esta cosa. Entonces tendrían que los fabricantes romper muchísimos de sus tuberías al vacío,
Posiblemente algún fabricante tenga, pero no te lo dan. ¿No es cierto? Entonces, lo que sí hay son estudios. Por ejemplo, Kisilov en 1972 da la presión crítica. Hay muchos. Estoy sacando solamente uno. Deben haber como unos 5 6 que yo conozca. Este es el más fácil de utilizar. Es Kisilov, Kieselguiov, no es Kieselguiov, ¿no es cierto? Es presión crítica igual 24 veces la elasticidad por la inercia sobre B por D al cubo. Aquí está, momento de inercia, E es la elasticidad de la tubería, B es la longitud que normalmente voy a encontrar para un metro desde el diámetro de la tubería. Mu, posteriormente vamos a utilizar es el coeficiente de Poisson, delta es el espesor de la tubería, de este delta. K es un factor de seguridad y P es la diferencia de presiones actuantes dentro y fuera del tubo. Bien, y una vez que conocemos entonces la nomenclatura, ¿no es cierto? Vamos al uso de la fórmula de Kisilov, ¿no es cierto? Entonces B es un metro del diámetro de la tubería, ¿no es cierto? Un ratito voy a de que vamos a cambiar de software para las clases y que todo el mundo entra ya también. La inercia entonces, como cualquier inercia, es diámetro al cubo sobre 12. Esa es la inercia de un rectángulo, ¿no es cierto? Claro, esto si le cortas, esto se comporta como un rectángulo, ¿no es cierto? Y entonces la inercia va a venir dada en función de diámetro al cubo sobre 12. Si reemplazamos valores acá, ¿no es cierto? Entonces, la presión crítica va a ser entonces dos veces la elasticidad. Y esta es la relación de espesor al diámetro. También al revés como SDR, ¿no es cierto? Al cubo. Y 1 menos mu cuadrado es el módulo de Poisson. Para finalmente decir que el espesor de la tubería debería ser mayor a esta expresión. Si es menor, si es menor que esta expresión, ¿no es cierto? Entonces tenemos pruebas. ¿Ya? Eso quiere decir que estamos con el riesgo de que la tubería se aplaste dado que haya una presión negativa. Entonces tenemos que esperar y ver, entonces, calcular en nuestros cálculos que el espesor de la tubería sea siempre mayor a esta expresión que les estoy dando. Muy bien. ¿Qué vamos a ver sobre las presiones? Conclusión. La presión máxima admisible, incluyendo la presión del transitorio, deben estar en la presión establecida por la calidad de la tubería. Eso dice nuestra norma. Dentro de la presión nominal debe estar. Si algún rato falla, claro, si algún rato se sube de la presión nominal, tenemos que saber que son por pocos segundos, ¿no es cierto? Y que el 1.5 del diámetro de la presión extra que te dice el American Water Works está dentro. Nunca puedo superar eso. Si supero eso, la tubería se va a aplastar o la tubería va a reventar. No quiero ni llegar a eso. ¿No es cierto? Como les he comentado, el factor de servicio para la tubería de fierro fundido de la Pan-Sangoban es 3. Pero la American Water Works y la norma boliviana me dice tú vas a ir hasta 1.5 nomás, hasta la mitad de eso. Cuidado que te estés subiendo más. Y la presión mínima para cada tubería debe calcularse de acuerdo al diámetro, el espesor de la tubería y el caudal, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto, por favor, eso va en esta expresión, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa con el bombeo? Cuando se dan las condiciones desfavorables en los transitorios. Un bombeo primero tiene parte de dos presiones, eh, parte de dos presiones estáticas dentro del cárcamo. Tienes la altura mínima y tienes la altura máxima. Y verán que los dos
las dos curvas, las curvas resistentes de la tubería, son paralelas. Lo único que ha pasado es que por ejemplo, este de aquí abajo está en el nivel mínimo, el cárcamo. Y este está en el nivel máximo, el cárcamo. Entonces presentan las dos curvas. Este, en cambio, es la curva HQ, ¿no es cierto? Y donde se cortan las dos, da el punto de funcionamiento. Entonces el punto de funcionamiento con la mínima está aquí, el punto de funcionamiento con la máxima está aquí. Verán que va a variar en los caudales y también va a variar un poco en las alturas de bombeo. ¿Cuáles son las cargas, las condiciones de operación? Primero la carga estática y luego el número de bombas en operación, ¿no es cierto? A mayor presión estática, HG es la presión estática, este es HG, mayor la velocidad de flujo inverso y mayor la sobrepresión. Cuando venga la onda de rebote, la onda reflejada, ¿no es cierto? Si hemos ido arriba, 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 paró la bomba, entonces desde arriba tiene que bajar, ¿no es cierto? Va a bajar a una gran velocidad, por eso es que si tienes la mayor altura estática, vas a tener la mayor velocidad, ¿no es cierto? Y entonces vas a tener la mayor presión. Si HG es menor, o sea, estamos en el punto azul, mayor es el caudal, mayor la velocidad, consecuencia, mayor depresión en la parada de bombas. Resultado es mayor la depresión con HG mínimo, esta HG mínimo. Con HG máximo, no, la presión positiva es mayor. Con este HG mínimo, la depresión es mayor. ¿Ya? La depresión es mayor. Con la sobrepresión es con la carga estática máxima. Si la carga estática es mínima o estamos en la línea azul, la depresión voy a tener que calcular con esa carga, con la carga mínima. Es decir, en la línea azul voy a tener que calcular la carga estática mínima, la HG mínima, para ver cuánto va a ser la depresión. Y si una de las bombas, aquí hay un número de bombas X que están funcionando en paralelo, pero si estuviera funcionando unita nomás, ¿no es cierto? Y se para el flujo, la rotación en reversa solamente va a afectar la sobrerotación en reversa a la bomba que está funcionando, no a las otras. Las otras van a estar protegidas, ¿no es cierto? Pero obviamente la carga va a ser la carga estática máxima. Y entonces la sobrepresión que vaya a tener, lo que va a girar en reversa la voluta de la bomba, solamente va a afectar a la bomba que está haciendo en operación. ¿Cuál es el procedimiento de diseño? Las presiones máximas, incluyendo sobrepresiones, no deben exceder la clase de la tubería. Si es la clase 9, 90 metros de columna de agua. Si es la clase 12, 120 metros de columna de agua. Ni deben producir, a ver, cuando sucede esto, las presiones no exceden la clase de la tubería, ni se produce vacío, fin del análisis. Ay, no pasa nada, tu tubería está bien, ¿no es cierto? No has excedido ni la presión ni tienes vacíos. Las presiones máximas, incluyendo sobrepresiones, no exceden la clase de tubería, pero se producen vacíos. Si se producen vacíos, si la depresión es menor al esfuerzo que admite la tubería, fin del análisis. ¿No es cierto? Es decir, el espesor, como hemos calculado con la formulita anterior, con esta formulita, si resiste eso, el espesor, entonces fin del análisis. Ahí se acabó. Te está resistiendo ese tubo, no va a pasar nada. Pero si se excede ese espesor o se excede ese esfuerzo admisible, hay tres soluciones que puedes dar. Puedes poner una torre de oscilación, puedes poner un hidroneumático o puedes poner una válvula de apertura anticipada. Las tres soluciones vas a dar cuando se produce vacío, cuando se produce más bien una presión negativa. ¿Cuál es el procedimiento de diseño? Aquí
seguimos. Cuando las presiones máximas, incluyendo sobrepresiones, exceden la clase de la tubería, pero no se producen vacíos. Al revés, ¿no? Las sobrepresiones son grandes, pero todavía no tengo vacío. Entonces, además de la válvula anticipadora y el hidroneumático, se pueden utilizar válvulas de alivio y o el aumento de inercia en la bomba. Esta no me gusta, el aumento de inercia. Probablemente vas a tener válvulas de alivio, ¿de acuerdo? En este caso, que solamente tengas sobrepresiones, ¿no es cierto? Y las presiones máximas, incluyendo las sobrepresiones, exceden la clase y se producen vacíos. La solución con el hidromático es la principal, pero la más cara. ¿De acuerdo? Entonces son las dos cosas que puedes tener cuando tienes las dos condiciones. Y has pasado el esfuerzo de decir, este es un tanque hidroneumático, ¿no es cierto? Y vas a necesitar el diseño con software, ¿no es cierto? W sub A es el aire comprimido. Este es el agua, esta agua es la que juega en la tubería, o se vacía o se llena. Entonces, esta es la altura útil, digamos, ¿no es cierto? Y W sub A máximo es la expansión máxima en el transitorio. W total, como verán, ¿no es cierto? Es el volumen total de aire más agua. Y cada salida y cada entrada. Ya les he dicho, miren, la válvula grande es de salida, porque rápidamente necesitas meter agua. Pero la válvula de entrada, cuando vuelve el transitorio, está volviendo el transitorio y tienes que volver a llenar de agua esto, entonces la válvula de entrada es pequeñita. Por lo tanto, la pérdida de carga en una válvula pequeñita es mucho mayor que la pérdida de carga en una válvula grande. En una válvula grande va a salir como tiro, va a salir con 200, pero la válvula de entrada es pequeña, esta válvula de entrada. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Este es del Solfor 7, para el tanque de aire comprimido. Se supone primero un volumen de aire. Se hace correr con el K de entrada igual a 0. Las pérdidas de entrada, aquí igual a 0, le metes. Coeficiente de pérdida de entrada igual a 0. Y para calibras entonces el volumen de aire observando la formación de vacíos. Si no se presentan, vas a disminuir W sub A, ¿no es cierto? En caso contrario, vas a aumentar entonces la velocidad, el W del aire, ¿no es cierto? Si la sobrepresión es menor a la admisible, fin de la modelación. Entonces, ese es el tamaño de hidroneumático que necesitas. Pero si la sobrepresión sobrepasa en algún punto la admisible, voy a aumentar, entonces voy a empezar a aumentar cada entrada y voy a optimizar el sistema. El K de salida es tan grande que generalmente es despreciable. Y para el cálculo total vamos a aumentar el W total, todo el W total, en 10 a 15% y ahí pare de contar. Ahí hemos tenido ya entonces el diseño de este tanque hidroneumático. La torre de oscilación, vean esta torre gigantona acá, seguramente por aquí está el nivel de agua estática y entonces oscila esta torre en los dos niveles. Y va a oscilar la torre en los dos niveles, pero no sale afuera. Imagínense que él salga afuera, desde aquí le va a caer un balde de agua al pobre transeúnte. Si no lo mata, mínimo lo va a desmayar, ¿no es cierto? Entonces, en la torre de oscilación se trata de eliminar vacíos en la tubería, que no se presenten vacíos en la tubería, reducir las sobrepresiones hasta que tenga una sobrepresión que pueda ser aguantada por la tubería, por la clase de la tubería. Debo evitar que el agua se salga por encima y el diámetro y la altura de esta torre sea la mínima posible. Como la torre necesita estar por encima de la máxima presión estática, esa torrecita puede costar mucha plata, porque es una estructura bastante gigantonona, ¿no es cierto? Ahí está. La de Misikuni, como les he dicho, tiene creo 360 metros, una cosa así, ya no me acuerdo muy bien, ¿no es cierto? Pero esta facilito tiene unos 30 metros. Entonces, es obvio que algunas de las cosas son demasiado caras, ¿no es cierto? Esta es una torre de oscilación, no necesita ser redonda. Esta es una torre de oscilación que es rectangular.
se corre el programa con un diámetro igual o menor a la tubería, esta tubería. Claro, si son tres tuberías, son tres diámetros. Se optimiza entonces el diámetro de la torre y se escoge obviamente el menor diámetro que mantenga las subpresiones y las sobrepresiones en el rango que pueda resistir la tubería. Ese es el procedimiento de cálculo para la torre de oscilación. En las conducciones por gravedad, cuando se cierra la válvula bruscamente, se genera una sobrepresión y va hacia atrás, ¿no es cierto? Con la onda. Y esta onda llena el tanque y ya también vuelve hacia adelante con una velocidad, ¿no es cierto? Entonces, el cierre, la condición más desfavorable es cuando cierra el válvula que genera una máxima sobrepresión. Cuanto más larga es la tubería, más grande es la sobrepresión. El cierre de válvula intermedia genera sobrepresiones. Presiones aguas arriba y presiones aguas abajo, si es que mi válvula está acá. Y los transitorios son más violentos dependiendo del tiempo de cierre de la válvula, nada más. Esa es la conducción por gravedad. Esta tubería de acero no viene soldada, ¿no es cierto? La presión negativa admisible está 0.68 de bar, negativo. La celeridad de las ondas en tubería de acero es más 1490. Aquí me debí equivocar con un 1, ¿ya? Porque 400 está en el orden del PVC, ¿ya? Entonces, esta es una tubería de acero. De esta tubería hemos puesto nosotros en Chuquiaguillo. ¿Qué dificultad hemos tenido? Este revestimiento es la dificultad. Cuando sueldas la tubería, se salta el revestimiento. Y entonces hay que revestir con una cosa especial por dentro y por fuera, que es un costo que no estaba calculado. Estas son tuberías de concreto que todavía las seguimos utilizando, ¿no es cierto? Esas tuberías de concreto. Tubería de concreto pretensado. La pretensado, fíjense que no permite presiones negativas. Claro, está pretensada. Es como si al pretensado de un puente le hace caer una piedra, estalla el puente. Lo mismo acá. No admite presiones negativas. Inmediatamente se aplasta. Pero presiones externas, admiten cualquier cantidad, ¿no? Esta es una tubería PED termofusionada. En este momento estoy termofusionando en Lomas del Sur. Tubería de 550 PN25 estamos termofusionando. ¿No es cierto? Esta es una tubería gigantononona, ¿no? Pero 550 ya es también respetable la tubería que está yendo hacia Lomas del Sur. La presión negativa admisible, 0.68 bar, y la celeridad de las ondas están bastante más chiquititas. Esta es una tubería de PVC. Fíjense que aquí tienen un maxi adaptador. Este es un maxi adaptador, o también llamado brida y portabrida. Esto de aquí, en azulito oscuro, se llama portabrida. Y esta es la brida. Entonces la brida aquí tiene la brida se tranca, digamos, en el portabrida. Y esto puede ser termofusionado o puede ser, miren, con una junta aquí bolt o puede ser con una junta especial acá. ¿No es cierto? Hay una junta especial que mantiene el portabrida en su lugar y la brida después puede ser utilizada. Entonces, los demás son campana de espiga, ¿no? Campana y espiga. Esta es la tubería de fierro fundido dúctil. ¿No es cierto? Mire, todas las tuberías tienen dos rayitas. Entonces, cuando tú enchufas esta espiga en la campana, vas a enchufar hasta que poquito se pierda la segunda rayita. Y después con una barreta le puedes dar un ángulo hasta mirar la segunda rayita. Entonces tú puedes ir dándole, digamos, una cierta curvatura a la tubería de fierro fundido. Para eso sirven estas dos rayitas. Estas
las tuberías además vienen por color. Esta tubería de color amarillo es tubería K7. Y dentro vas a ver un revestimiento de mortero de cemento. Las ondas de presión son bastante grandes y la presión negativa que aguanta es 0.4 bares negativos. ¿Ya? Bien. Ejemplo. La celeridad de la onda está acá. ¿No es cierto? Estos son todas las cosas, todas las fórmulas que nosotros utilizamos para calcular la onda. Esto cuando D sobre E es mayor que 25. Perdón, para tubo de pared gruesa. Este es para tubo de pared delgada, D sobre E mayor que 25. Si no fuese eso, es una tubería de pared gruesa y entonces vamos a utilizar esta fórmula. Las transformaciones de la onda de presión tienen el coeficiente de transmisión, el coeficiente de reflexión y la fórmula de Zukovsky. ¿No es cierto? A1 es el área antes del cambio, A2 después del cambio. ¿No es cierto? Si A2 es infinito, ¿no es cierto? Cualquier cosa sobre infinito es cero y solamente voy a tener 1 menos 0, solamente tengo el coeficiente de reflexión, la onda reflejada. Esto es cuando estamos descargando a un tanque. El tanque va a tener entonces un diámetro infinito respecto a la tubería. Pero si cerramos, por algún caso cerramos una tubería, le disminuimos el diámetro de X hasta 0, A2 es 0, A1 con A1 se va a cancelar y entonces la onda de transmisión va a ser 2, ¿no es cierto? Y la onda de reflexión, 1 menos 2 menos 1 va a ser, ¿no es cierto? Entonces, con esas cosas voy a tener que ver qué es lo que pasa con la fórmula de Zukovsky. El módulo de elasticidad E es la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación causada en el material. Sigma, entonces, el esfuerzo que voy a poner, y delta es la deformación unitaria. Ejemplo, ¿no es cierto? Dice aquí el ejemplo, una barra de acero se somete a una prueba en la cual se aplica un esfuerzo de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Tengo sigma. Y esto va a determinar una deformación unitaria de 0.3 veces 0, 173 centímetros cada centímetro. Esto lo mido con un deformímetro, ¿no es cierto? Y determinamos la elasticidad del material. Entonces, estas dos cosas se pueden calcular en laboratorio, ¿no es cierto? El esfuerzo sobre la deformación unitaria te va a dar la elasticidad. Entonces, aquí tienes esfuerzo y la elasticidad, entonces es 2 millones kilogramos por centímetro cuadrado. En megapascales, ¿no es cierto? El valor en megapascales es el valor en kilogramo por centímetro cuadrado multiplicado por 0.098. Vas a tener entonces el valor en megapascales. Normalmente me dicen los valores de elasticidad en megapascales, ¿no es cierto? Eso. Un bombeo, mira, una tubería de, a ver, vamos a ver, este es un bombeo, un diámetro de 18 pulgadas. Esto creo que es Santa Bárbara. La acción y el cadenamiento o lo que se llaman las progresivas, ¿no es cierto? Antiguamente los ingenieros teníamos el cadenero, ¿no es cierto? El cadenero era el que iba adelante y te manejaba unas cadenas de 50, de 20 metros. En cada 20 metros colocábamos entonces nuestro jalón, por eso llamamos cadenero, ¿no es cierto? Este es entonces las progresivas, ¿no es cierto? Fíjense, de las 5.000 a 6.000 está elevándose rápidamente. Fíjense que calculo con los dos niveles en el cárcamo. Y el nivel de la descarga es el mismo porque la tubería de la descarga está en un solo nivel. Pero no así el del cárcamo, de tal manera que tengo HG máximo, HG mínimo. Y el gasto con HG, con este HG es 203 y el gasto con este HG es 201. Entonces hay una diferencia de caudales debido precisamente a la altura desde la cual tú estás bombeando. Entonces, estas son cosas que debes tomar en cuenta cuando estás haciendo una estación elevadora.
Esta estación elevadora es de 5 bombas verticales tipo turbina, 4 en operación y una de reserva. Siempre tengo así. Si fuera una estación de cuatro bombas, 3 están en operación, una de reserva. Si tengo de 3 bombas, 2 es en operación, una de reserva. Si tengo en mi estación de 2 bombitas, entonces una bomba funciona a mitad del tiempo, la otra de reserva funciona la otra mitad del tiempo. La de reserva también busco con el nombre de bomba en standby, ¿no es cierto? No hay, nunca hay una estación de bombeo que tenga una sola bomba. De los nunca. ¿Ya? La estación de bombeo Atacoloma tiene 3 bombas. ¿Ya? Entonces, 2 en funcionamiento, una en reserva. Para la primera etapa, hasta que la población haya crecido en 10 años, voy a utilizar nada más 2 bombas, pero nunca menos de 2 bombas. ¿De acuerdo? Voy a entonces importar 2 bombas. Entonces, los gastos para la curva HQ, esta es la curva HQ, y las eficiencias. Siempre voy a tener gastos y eficiencias. Entonces, vengo acá, a este es aquí, como podrán darse cuenta, ¿no es cierto? Aquí está, y si de repente sube, ¿no es cierto? Esto está acompañando el terreno y por lo tanto la presión nominal. La presión nominal obviamente está 90 metros más arriba, este es el terreno. Aquí está, y de repente ha subido. Y esta es la línea verde, es la presión nominal. Y la línea roja es 1.5 veces la presión nominal. Entonces aquí tienes, fíjate. Entonces el bombeo está dando todo esto para llegar acá. Jamás de los jamases puedo tener un bombeo que llegue por aquí nomás y de repente la línea de bombeo está por acá. No va a llegar al tanque. Entonces, como mínimo minimorum voy a tener esta altura de bombeo. Mínimo minimorum. Yo inclusive le pondré un poquitito más por si acaso me he olvidado o no estoy tomando en cuenta algún codito, alguna cosa en la línea. Normalmente Juan Carlos Rocha le mete 10 metros de columna de agua, además de esta altura, que es la altura entre el pelo de agua y pelo de agua, es la altura de bombeo, la altura geométrica. Esto nada más es una representación, nada más. Pero la altura geométrica va de pelo a pelo. Ese de pelo a pelo yo le aumento 10 metros de columna de agua más. Se llama factor de seguridad Rocha, que te permite vivir en paz. Ya he vivido en paz con 7, 8 estaciones de bombeo, ya tengo. Tengo 4 estaciones de bombeo que son de agua potable, las más grandes que hay en Bolivia, y tengo como 3, 4, 5 estaciones de bombeo de aguas servidas en el altiplano. A todas ellas le he puesto 10 metros de columna de agua más. A las del altiplano no, menos, un poquito menos, 5 creo que les he puesto, porque hay 5 nomás bombeo. Pero esito me ha salvado el pellejo. Al final, cuando llega la bomba, cabalingo da. ¿Ya? Entonces, y eso es por el factor de seguridad Rocha nada más. Cálculos adicionales. Tú puedes calcular el momento de inercia del grupo motor bomba. Debes calcular. Esto es bien importante. Las revoluciones W sub R es el momento de inercia, es 0.043 P sobre N al 1.48 para el motor. Y para la bomba tienes esto. Ojo que estoy calculando para el motor y otro para la bomba. Y la potencia aquí viene en kilowatts. N es el número de revoluciones por minuto, esta N, que depende de los polos que tenga la bomba. Si es una bomba de 2 polos, esta velocidad va a ser alrededor de 2000 y pico, 2800 revoluciones por minuto. Si es de 4 polos es más lenta, es 1480. ¿Se acuerdan? Ustedes manejan motocicleta. La Yamaha es de 2 tiempos, es muchísimo más veloz. La Honda es de 4 tiempos, es más lenta pero más potente, ¿verdad, muchachos? Más o menos eso sucede con las bombas también. Las de 2 polos
polos son más rápidas y las de 4 polos son más lentas. Entonces, siempre tengan en la cabecita, ¿no es cierto?, eso de cuántos polos estoy tratando. Y con eso voy a calcular la celeridad de la onda. Con la celeridad de la onda ya estamos tranquilitos. Eh, sí, ¿no es cierto? Aquí alfa, por ejemplo, 1440 metros por segundo es la celeridad de la onda, ¿no es cierto? Entonces voy a calcular, perdón, A sub 0, voy a calcular, A sub 0 depende del material. Y voy a calcular la celeridad de la onda, entonces, ¿no es cierto? Se calcula la celeridad de la onda y entonces finalmente tú tienes, fíjate, en este caso, en el caso que hemos, mira, este es presión nominal, es 1.5. Está yendo entre presión nominal y presión 1.5 la sobrepresión. Puede ir, puede ir. La norma boliviana dice que no. Aquí abajo tienes que estar siempre. Pero esta tubería aguanta este 1. Porque esto es, el fenómeno transitorio es eso. Es un transitorio de un ratito, un momentico nomás es. Entonces, esa sobrepresión que está en un momentico tiene que ser aguantada por la tubería y en este caso estoy viendo que sí es aguantada por la tubería. Aquí, en cambio, aquí tengo alguna dificultad. Aquí se me va a presentar vacío. Sobre vacío aquí, aunque pequeño vacío. Entonces, aquí a la entradita de la bomba nomás necesito una ventosa para que no se me produzca este vacío. ¿No es cierto? Y aquí también. ¿No es cierto? Voy a poner entonces válvulas ventosa antigolpe de ariete. ¿Ya? Bien, señores, eso es todo en cuanto a flujo transitorio. El día sábado vamos a hacer algún ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, les agradezco mucho entonces. Hasta el sábado. Sábado, Virginia, gracias. Hasta luego.